se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Nos arrodillemos para orar, aunque pueda que se arrodille donde quiera que esté. Y vamos a orar. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, esta mañana agradecemos la oportunidad que nos da, Señor, de exponer una parte de tu palabra. Es muy importante para nosotros, Señor, exponer esto, porque tú nos has dejado un legado y el día, Señor, que nos encontremos frente a ti, tenemos que entregártelo. Deseamos que nos dirijas en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios nos ha dado un legado muy importante a cada uno de los padres. Nos ha dado algo y nos ha pedido que ese tesoro tan grande que nos ha dado, nosotros podamos entregárselo un día. Me refiero a los hijos. Así que esta mañana vamos a hablar sobre los maestros debidamente preparados. Y esos maestros somos nosotros, los padres. Si existe un puesto del deber por encima de otro que requiere el cultivo de la mente, donde las facultades intelectuales y físicas exigen un tono saludable y vigoroso, es la educación de los niños. En vista de la responsabilidad individual de las madres, cada mujer debería desarrollar una mente equilibrada y un carácter puro que reflejen únicamente la verdad, el bien y la hermosura. La esposa y madre puede unir a su esposo e hijos a su corazón mediante un amor considerado, manifestado en palabras suaves y un comportamiento cortés, el cual como regla será imitado por los hijos. Aquellos a quienes se confía el cuidado de los niños pequeños suelen carecer de conocimiento de sus necesidades físicas. Pocos saben de las leyes de la salud o los principios del desarrollo. Tampoco están mejor preparados para atender su crecimiento mental y espiritual. Pueden poseer cualidades para actuar en los negocios o brillar en sociedad. Pueden haber hecho progresos en la literatura y la ciencia, pero pocos saben de la educación de un niño. Tanto sobre los padres como sobre las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de su educación, y ambos padres necesitan urgentísimamente una preparación cuidadosa y completa. Antes de cargar con las posibilidades de la paternidad y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con estos importantes temas, como son la fisiología y la higiene, con el efecto de las influencias prenatales, las leyes que rigen la herencia y la salud, también el vestido, el ejercicio y el tratamiento de las enfermedades. Las leyes del desarrollo mental y la educación moral son bases muy importantes que debemos aprender los padres para poder educar a nuestros hijos. La educación nunca llevará a cabo lo que podría y debería efectuar hasta que se reconozca plenamente la obra de los padres y ellos reciban una preparación para desempeñar sus sagradas responsabilidades. Los padres deben estudiar las leyes de la naturaleza y familiarizarse con el organismo del cuerpo humano. Necesitan entender las funciones de los diversos órganos y su mutua relación y dependencia. Deben estudiar la relación de las facultades mentales y las físicas con las condiciones requeridas para el funcionamiento sano de cada una de ellas.
Debemos asumir la responsabilidad de la paternidad sin una preparación tal. El no prepararnos, eso es un pecado. ¿Quién es suficiente? Bien, podrían preguntar los padres, y para estas cosas solo Dios es suficiencia. Y si lo dejan fuera del problema y no buscamos la ayuda ni su consejo, la tarea de ser padres es desesperanza. Pero mediante la oración, el estudio de la Biblia y una dedicación ferviente pueden tener éxito en este importante deber y recibir como pago 100 veces más por todo su tiempo y sus preocupaciones. La fuente de la sabiduría está abierta. De ella pueden extraer todo el conocimiento necesario en este sentido. A veces el ánimo puede estar listo para desfallecer, pero una clara comprensión de los peligros que amenazan la felicidad presente y futura de sus amados debería inducir a cada padre cristiano a buscar más fervientemente la ayuda de la fuente de la fortaleza y la sabiduría. Debería tornarlos más prudentes, más decididos, más serenos y sin embargo firmes, mientras cuidan de estas tiernas criaturas como quienes saben que tendrán que rendir cuentas por ellas. Los padres no tienen excusa por no comprender claramente la voluntad de Dios para obedecer las leyes de su reino. Solo así pueden conducir a sus hijos al cielo. Es su deber comprender los requerimientos de Dios. ¿Cómo podréis educar a vuestros hijos en las cosas de Dios, a menos que vosotros mismos conozcáis lo que es correcto y lo que es equivocado, a menos que comprendáis que la obediencia significa la vida eterna y la desobediencia la muerte eterna? La comprensión de la voluntad de Dios debe convertirse en el tema de la obra de toda nuestra vida. Únicamente en la medida en que hagamos esto, lograremos educar correctamente a nuestros hijos. Los padres no pueden cumplir debidamente sus responsabilidades, a menos que consideren la palabra de Dios una regla de su vida, a menos que comprendan que deben educar y formar el carácter de cada precioso tesoro humano, para que finalmente llegue a aprender la vida eterna. La Biblia, un volumen con abundantes instrucciones, debería ser su libro de texto. Si preparan a sus hijos de acuerdo con sus preceptos, no solo colocan los pies de ellos en el sendero correcto, sino además se educan ellos mismos en el cumplimiento de sus deberes más sagrados como padres. La obra de los padres es una obra importante y solemne. Los deberes que les conciernen son grandiosos, pero si estudian la palabra de Dios cuidadosamente, encontrarán en ella abundantes instrucciones y muchas promesas preciosas hechas para ellos, a condición de que cumplan su tarea fielmente y con eficacia. Dios ha dado reglas para la dirección de los padres y los hijos, y estas reglas deben obedecerse estrictamente. Los hijos no deben ser mimados y no deben permitírseles pensar que pueden seguir sus propios deseos sin pedir el consejo de sus padres. No es posible apartarse sin pecar de las reglas que Dios ha dado para la dirección de los padres y los hijos. Dios espera que los padres eduquen a sus hijos de acuerdo con los principios de su palabra. La fe y las obras deben ir juntas. Todo lo que se haga en la vida del hogar y de la escuela deben hacerse con decencia y orden, porque Dios es un Dios de orden. La obra de educación en el hogar, si se cumple de acuerdo como Dios se ha propuesto, exige que los padres sean estudiantes diligentes de las Escrituras. Deben aprender del gran maestro. Día a día, la ley del amor y la bondad debe estar en sus labios. Sus vidas deben manifestar la gracia y la verdad que se vieron en la vida de su ejemplo. Luego, un amor santificado unirá los corazones de los padres con los hijos, y los niños crecerán afirmados en la fe y arraigados y fundados en el amor de Dios. Cuando la voluntad y los caminos de Dios llega a ser la voluntad y los caminos de los padres, sus hijos crecerán para amar, honrar y obedecer a Dios.
Satanás no podrá dominar su mente porque habrán sido educados para considerar la palabra de Dios como suprema y pondrán a prueba toda alternativa que les sobrevenga de acuerdo con la ley y el testimonio. Los padres deberían estudiar la palabra de Dios para sí mismos y para su familia, pero en lugar de hacer esto, muchos niños crecen sin recibir enseñanza, sin que se los dirija, sin que se los restrinja. Los padres deberían hacer ahora todo lo posible por remediar su descuido y colocar a sus hijos en el lugar donde estén bajo la mejor influencia. Entonces, padres, estudiad las Escrituras, no seáis solo oidores, sino poned en práctica la enseñanza de la palabra. Cumplid la norma de Dios en la educación de nuestros hijos. La regla guiadora, ¿qué dice el Señor? La obra de todos los padres consiste en educar a sus hijos en los caminos del Señor. Esta no es una cuestión que pueda tratarse livianamente o dejarse de lado sin incurrir en el desagrado de Dios. No se nos ha llamado a decidir cuál es la conducta que deben seguir otros o cómo podemos hacer las cosas más fácilmente, sino que debemos preguntarnos, ¿qué dice el Señor? Ni los padres ni los hijos pueden tener paz, felicidad o reposo de espíritu cuando transitan por una senda falsa. Pero cuando el temor de Dios reina en el corazón, combinado con el amor a Jesús, se sentirá paz y gozo. Si existe un puesto del deber por encima de otro que requiere el cultivo de la mente, donde las facultades intelectuales y físicas exigen un tono saludable y vigoroso, es la educación de los niños. En vista de la responsabilidad individual de las madres, cada mujer debería desarrollar una mente equilibrada y un carácter puro que reflejen únicamente la verdad, el bien y la hermosura. La esposa y madre pueden unir a su esposo e hijos a su corazón mediante un amor considerado, manifestado en palabras suaves y un comportamiento cortés, el cual como regla será copiado por los hijos. Apreciable madre, Cristo le ha encomendado la obra sagrada de enseñar sus mandamientos a sus hijos, así como decía Charlotte, a fin de capacitarse para esta obra. Hay varias cosas que debemos hacer. Dice, usted misma debe vivir en obediencia a todos sus preceptos, a todos sus mandamientos. Debe cultivar el hábito de observar cuidadosamente cada palabra y acción. Debe cuidar con mucha diligencia sus palabras. Debe vencer todo arranque temperamental, porque si manifiesta impaciencia, ayudará al adversario a hacer que la vida del hogar sea desagradable para sus hijos. Madres, dejad que vuestra mente se abra para recibir la instrucción de Dios, recordando siempre que debéis hacer vuestra parte de conformidad con su voluntad. Debéis colocaros en la luz y buscar la sabiduría divina para saber cómo obrar, para reconocer a Dios como el obrero principal y comprender que vosotros sois colaboradores juntamente con Él. Que vuestro corazón se complazca en la contemplación de las cosas celestiales. Ejercitad los talentos que Dios os ha dado al cumplir los deberes confiados por Él a vosotras como madres. Y trabajad en colaboración con los instrumentos divinos. Trabajad inteligentemente y si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La madre debería buscar para sí misma y para sus hijos el cuidado del compasivo Redentor. Debería procurar mejorar sus habilidades con vehemencia, paciencia y ánimo para aplicar correctamente las facultades más elevadas de la mente en la educación de los hijos. Su propósito más elevado debería ser impartir. Se oye doble. Okay. Debería procurar mejorar sus habilidades con vehemencia, paciencia y ánimo para aplicar correctamente las facultades más elevadas de la mente en la educación de sus hijos. Su propósito más elevado debería ser impartir a sus hijos una educación que reciba la aprobación de Dios.
al realizar su obra de manera inteligente, recibirá capacidad para hacer su parte. La madre debería sentir su necesidad de la dirección del Espíritu Santo para que ella misma tenga una experiencia genuina al aceptar los designios y la voluntad del Señor. Luego, mediante la gracia de Cristo, podrá ser una maestra sabia, suave y amante de sus hijos. ¿Qué hacer cuando hubo un mal comienzo? A los padres que han comenzado mal su enseñanza les digo, no desesperéis, necesitáis convertiros cabalmente a Dios, necesitáis el verdadero espíritu de obediencia a la palabra de Dios. Debéis hacer reformas decididas en vuestras propias costumbres y prácticas, conformando vuestra vida a los principios orientadores de la ley de Dios. Cuando hagáis esto, tendréis la justicia de Cristo que llena la ley de Dios, porque amáis a Dios y reconocéis su ley como una copia de su carácter. La verdadera fe en los méritos de Cristo no es una fantasía, es la de mayor importancia que pongáis los atributos de Cristo en vuestra propia vida y carácter y que eduquéis y forméis a vuestros hijos con esfuerzos perseverantes para que obedezcan los mandamientos de Dios. Así dice Jehová, debería guiaros en todos vuestros planes de educación, que haya un profundo y cabal arrepentimiento delante de Dios. Buscad fervientemente a Dios para recibir su gracia, para recibir discernimiento espiritual, a fin de descubrir los defectos en la obra del pasado. Arrepentíos delante de Dios por el descuido de vuestra obra como misioneros del hogar. Este es vuestro día de confianza, vuestro día de responsabilidad y oportunidad. Pronto llegará el día cuando habéis de dar cuentas. Emprended vuestra obra con ferviente oración y fiel esfuerzo. Enseñad a vuestros hijos que es privilegio suyo recibir cada día el bautismo del Espíritu Santo. Permitid que Cristo encuentre en vosotros su mano auxiliadora para ejecutar sus propósitos. Por la oración podéis adquirir una experiencia que dará perfecto éxito a vuestro ministerio en favor de vuestros hijos. El trabajo de la madre es de tal naturaleza que exige continuo progreso en su propia vida a fin de poder conducir a sus hijos hacia realizaciones más elevadas. Pero Satanás traza sus planes para asegurarse las mentes de los padres y de los hijos. Las madres son alejadas de sus deberes del hogar y de la cuidadosa atención de sus pequeños para servir al yo y realizar actividades mundanas. Por el bien de sus hijos, si no por otra razón, las madres deberían cultivar su intelecto, porque su obra implica una mayor responsabilidad que la del rey en su trono. Pocas madres sienten el peso de la tarea que se les ha confiado o comprenden la eficiencia que pueden alcanzar para su obra peculiar mediante un esfuerzo paciente y cabal en el cultivo de sí mismas. Las madres, por encima de todos los demás, deberían acostumbrarse a pensar y decidir si quieren progresar en sabiduría y eficiencia. Las que perseveren en esta conducta pronto advertirán que se están capacitando en lo que antes eran deficientes. Están aprendiendo a formar correctamente los caracteres de sus hijos. El resultado del trabajo y la consideración dados a esta obra se verá en su obediencia, su sencillez, su modestia y pureza. Este resultado pagará con creces todo el esfuerzo empleado. Dios quiere que las madres procuren constantemente mejorar tanto su mente como sus emociones. Deberían sentir que tienen que realizar una obra para Él en la educación y formación de sus hijos, y cuanto más perfectamente puedan mejorar sus facultades, tanto más eficientes serán en su obra maternal. Es el deber de las madres cultivar la mente y mantener puro el corazón. Deberían aprovechar todos los medios a su alcance para su mejoramiento intelectual y moral, para estar en condición de mejorar la calidad de la mente de sus hijos. Los padres deberían ser alumnos constantes de la escuela de Cristo. Necesitan vivacidad, eficacia y poder para enseñar con la sencillez de Cristo, el conocimiento de su voluntad
a los miembros jóvenes de la familia de Dios. Los padres aún no comprenden el asombroso poder de la cultura cristiana. Hay minas de verdad que deben trabajarse, pero que se han descuidado extrañamente. Esta negligencia no recibe la aprobación de Dios. Padres, Dios os llama a que consideráis este asunto con ojos ungidos con el colirio celestial. Solo habéis raspado la superficie. Reasumid la obra que habéis descuidado durante tanto tiempo y Dios colaborará con vosotros. Realizad vuestra obra de todo corazón y Dios os ayudará a mejorar. Comenzad llevando el Evangelio a la vida del hogar. Ahora estamos en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras ásperas, sacadas de la cantera, pero a medida que sintamos la influencia de la palabra de Dios, desaparece toda imperfección y estaremos preparados para brillar como piedras vivas en el templo celestial, donde nos asociaremos no solo con los santos ángeles, sino también con el mismo Rey del cielo. Madres, no descartéis las labores inútiles y sin importancia que perecerán con el uso. No os acercaréis a Dios para que su sabiduría os guíe y su gracia os asista en una obra que tendrá la duración de la eternidad. Proponeos hacer perfectos de carácter a vuestros hijos. Recordad que únicamente ellos podrán ver a Dios. Muchos padres están descuidando la obra que Dios les ha dado. Ellos mismos están lejos de la pureza y la piedad y no ven los defectos de sus hijos como deberían si sus propios ojos estuvieran contemplando y admirando la perfección del carácter. En vez de dedicarse a una simple rutina de faenas domésticas, encuentre la esposa y madre de familia tiempo para leer, para mantenerse bien informada, para ser compañera de su esposo, para seguir de cerca el desarrollo de la inteligencia de sus hijos. Aproveche sabiamente las oportunidades presentes para influir en sus amados, de modo que los encamine hacia la vida superior. Haga del querido Salvador su compañero diario y su amigo familiar. Dedique algo de tiempo al estudio de la palabra de Dios, a pasear con sus hijos por el campo y aprender de Dios por la contemplación de sus hermosas obras. En vez de consagrar todo momento a interminables tareas caseras, más o menos superfluas, haga de la velada de la familia una ocasión de grata sociabilidad, una reunión de familia después de las labores del día. Inducirá a muchos hombres a preferir la sociedad de los suyos en casa a la del casino o a la de la taberna. Numerosos muchachos serían protegidos de los peligros de la calle. Muchas niñas evitarían las compañías frívolas y seductoras. La influencia del hogar llegaría a ser entonces, para padres e hijos, lo que Dios se propuso que fuera, es decir, una bendición para toda la vida y un pedacito de cielo aquí en la tierra. No debe seguir sus propias inclinaciones. Debe tener mucho cuidado en establecer el ejemplo correcto en todas las cosas. No se quede inactiva, despierte sus energías adormecidas, hágase necesaria para su esposo siendo atenta y útil. Sea para él una bendición en todas las cosas. Lleve a cabo los deberes esenciales. Estudie la manera de realizar con vivacidad los deberes de la vida doméstica, que son sencillos, no interesantes, sino muy necesarios. Trate de convertir en un éxito su vida hogareña. Desempeñar bien la posición de esposa y madre significa mucho más de lo que ha pensado. Necesita la cultura y la experiencia de la vida doméstica. Usted necesita la variedad, el aliciente, el esfuerzo ferviente, el cultivo del poder de la voluntad que proporciona esta vida. Los padres que están demasiado ocupados. Muchos padres sostienen que tienen mucho que hacer, de modo que no les queda tiempo para cultivar su mente, educar a sus hijos para la vida práctica, o para enseñarles cómo puede llegar a ser corderos del rebaño de Cristo. Los padres no deben descuidar el fortalecimiento de su mente contra el pecado para precaverse contra lo que no solo los arruinará a ellos, sino además transmitirá dolor y toda clase de miserias y de males a sus descendientes. Al educarse correctamente ellos mismos, los padres han de enseñar a sus hijos que las normas establecidas por Dios deben gobernar a los miembros de la familia.
Así que, hermanos, es muy importante la educación espiritual para nuestros hijos. Por ejemplo, yo personalmente, como ejemplo, me pongo yo, pero es un ejemplo que yo doy. Por ejemplo, yo conocí el Evangelio pequeña, de 16 años, y yo crecí en la iglesia corporativa, ¿no? Pero aprendí las normas del Señor, las aprendí muy bien. Y cuando yo me caso, ¿verdad? Pues obviamente me caso con una persona que venía del mundo, ya les he platicado acerca de eso y todo lo que yo he vivido. Pero hay algo muy importante, que yo nunca me aparté de los caminos del Señor, nunca. Y cuando Dios me devolvió a mi esposo, cambiado, transformado como yo se lo pedí, Dios nos bendijo con hijas. Tenemos 2 hermosas hijas a quienes hemos instruido en el camino, a quienes, a pesar de que están grandes, porque mi hija la grande ahora tiene 26 años y mi hija la chica 20, y a pesar de eso mis hijas son obedientes. Mis hijas me hacen caso de todos los consejos que yo les doy, a pesar de que son grandes. Ellas, cuando salen, ellas me dicen a dónde van. Sus salidas pues son a la universidad, ¿verdad? O por ejemplo, mi hija la grande, que ya terminó, pues ella está haciendo su tesis, y pues ella a veces tiene que salir para entregar lo que ha hecho, pero ellas nunca salen sin decirme a dónde van. Y si salen de la universidad, siempre me dicen: mamá, ya vamos, o vamos a ir a hacer tarea a tal lado. O ellas siempre me avisan. Ellas temen en el Señor. Ellas saben que su vida no tiene sentido si no están dedicadas al Señor. Ellas saben que no pueden salir de casa sin antes orar y encomendar su vida al Señor, porque yo les he dicho que la oración es un escudo que nos protege de todas las acechanzas y peligros que el enemigo nos tiene preparados fuera del hogar, porque aquí en el hogar están protegidas, pero fuera de ellas no lo están. Entonces no hay que salir de casa sin antes encomendarnos al Señor, hermanos, sobre todo en estos tiempos. Para mí es un gusto, estoy muy feliz de que nuestro Dios nos haya bendecido así. Estamos unidos, tengo un esposo amable, tengo un esposo cariñoso que ama mucho a nuestras hijas, que nos cuida mucho, siempre se preocupa por nosotros, y eso solo lo ha hecho, ¿verdad?, nuestro Dios. Así que es importante que mantengamos a nuestros hijos en el camino correcto, no importa que sean grandes. Dios dice que aunque fueren grandes, nosotros siempre debemos mostrarles el camino y reprenderlos cuando ellos están haciendo algo malo. Yo eso se los he enseñado con la ayuda de Dios a mis hijas y con el apoyo de mi esposo. Y si algo he hecho aquí en el hogar es que me he mantenido firme en el camino del Señor. Estudiamos la palabra de Dios, oramos, cantamos, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que mantenernos en el camino, y yo procuro que eso continúe. Y les digo, esta enseñanza que yo les estoy dando, se las estoy dando ahorita porque tengo vida, pero deseo con todo mi corazón y le pido a Dios que cuando Él me recoja, cuando yo muera, les dije, cuando yo baje a la tumba, ustedes nunca se olviden de todas las enseñanzas que yo les he dado, porque Dios quiere que ustedes se mantengan firmes, y le he pedido que cuando yo descanse y que cuando Él venga, yo les pueda ver y les pueda abrazar, porque no voy a estar, quizás no estemos para el fin de este tiempo, yo siempre les digo, ¿no? Así que nunca olviden todo lo que se les ha enseñado, porque eso les va a mantener firmes en lo que viene. Así que para mí es una alegría, es un gusto saber que nuestro Dios nos ha mantenido en el camino y nos da la sabiduría para poder dirigir nuestra casa, y eso es muy, muy hermoso. Alabamos a Dios por eso. Vamos a entonar para terminar en familia el canto 509, que es Todo es bello en el hogar. Acérquense. Todo es bello en el hogar cuando hay amor, nada allí podrá dañar. Cuando hay amor, paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián. Cuando hay amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor,
hasta en chozas hay placer, cuando hay amor. Odio y mal no puede haber, cuando hay amor. Cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis males ponen fin, cuando hay amor. Con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Tiene el labio su canción, cuando hay amor. Llega el cielo al corazón, cuando hay amor. El riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar, cuando hay amor. Con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Mi Jesús, te ruego hoy más de ese amor, ya que tuyo siempre soy, dame ese amor. Los que tienes en tu grey, siempre andan en tu ley, y te honran como rey, por tu gran amor. Con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Amén. Amén, hermana Sonia.